Bueno, tres ejes periodísticamente hablando del día, más allá de lo que hemos venido contando y un poco poniéndole la tapa. Lo primero es esto, tiene que ver con La Pampa y la idea de que hay un ciclo electoral que ya está en marcha. Y efectivamente ayer se produjo la primera elección, atípica, por cierto, apática en medio de la ola de calor, con una participación menor al 10% del padrón total electoral de la provincia de La Pampa, en unas PASO no obligatorias, la provincia derogó la PASO, y donde finalmente el radicalismo se impuso, Martín Bedogaray, a quien estamos viendo en imagen, flanqueado por ambos dirigentes que hicieron mucho por esa candidatura y que fueron ayer a levantarle la mano, como Gerardo Morales y Martín Lustó, le asestó un golpe al PRO y al candidato al que fue a validar, desde Mauricio Macri, pasando por Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y el propio Horacio Rodríguez Larreta como Martín Maquieira. Dirigente muy joven, de 37 años, que algunos lo pensaban como candidato a intendente general Pico. Efectivamente, la segunda ciudad en importancia en la provincia de La Pampa. Repite la escenografía del 2019, donde también por entonces había ganado Cronenberg, dirigente radical, al Colorado McAllister, ¿se acuerdan? En una de las primarias que había despertado cierta sorpresa por entonces, allá por 2019. Aquí, insisto, el PRO juntó más votos que entonces, la Unión Cívica Radical menos, hubo una menor participación, mucha apatía, y pese a las figuras nacionales, el clima electoral en la provincia donde el peronismo gobierna de manera monolítica desde 1983, parece que no caló lo suficientemente hondo como para efectivamente darle cuerpo y volumen al primer test electoral en medio de la temporada de verano. El segundo capítulo tiene que ver con esta idea de que la economía está bajo un estrés permanente. Porque ya no hay una semana clave, todas las semanas son determinantes, todas las semanas son importantes. Se juegan reservas, se juegan anuncios. La inflación que medimos ya ni siquiera es una inflación mensual, es una inflación semanal. Lo contaba Helio recién. Sí, estamos en la idea de que todos los días hay algo por decir. Hoy termina la emisión del Fondo Monetario Internacional, después a fin de mes habrá una misiva argentina para destrabar lo que debería ser un desenvolvimiento de más de 5.400 millones de dólares para pagarle al propio fondo. Recuerden que este año, entre lo que el fondo le da a la Argentina y lo que la Argentina le tiene que pagar al fondo, la Argentina va a tener que poner dólares, a diferencia del año pasado, donde lo que el fondo le dio sirvió como asiento contable y además le quedaron dólares en el Banco Central a la Argentina. Por eso, Massa podría anunciar un repo con bancos que le prestarían dólares a una tasa cercana al 10% anual y a 2 años, es decir, que paga el próximo gobierno, dando la sensación de que a la Argentina algunos le confían en un mercado de capitales que está absolutamente cerrado en el mundo para el financiamiento en la Argentina y del sector público en particular. Y en ese sentido, el miércoles, Massa también tiene un test no menor del mercado cuando vaya a renovar bonos en pesos que están en manos de privados, a diferencia de lo que ha venido renovando hasta acá, que son básicamente los que están en manos del ANSES, Banco Nación, dependencias públicas. Es casi un trámite. Son privados que tienen más de 200.000 millones de pesos que hay que ver si le prestan al gobierno, a Massa, durante algún tiempo más prolongado de lo que le han venido prestando hasta ahora, que es hasta las elecciones de agosto, y además a qué tasa o con qué tasa valida Massa ese rollover que tiene que hacer, como dicen los economistas, de esa deuda por vencer y que no está en condiciones de pagar, porque además tiene que generar un colchón adicional para básicamente suplir el déficit fiscal. La diferencia entre lo que el Estado recauda y lo que el Estado gasta, que como no puede pedirlo afuera, quiere evitar la maquinita de imprimir billetes, busca entonces que alguien le preste pesos. Así que veremos, pero el estrés es permanente. Dicho sea de paso, mañana, cuando se conozca la inflación a las 4 de la tarde, seguramente algunos levantarán tal vez la voz respecto a si Massa está en el sendero de lo correcto o no. Y si con esta economía hay competitividad electoral para el gobierno o no. Todo muy curioso para un Massa que es un equilibrista entre los designios de la Cámpora, el Instituto Patria, lo que Cristina Fernández de Kirchner quiere, lo que Alberto Fernández deja o busca o procura, entren hasta aquí de su propio apetito de una nueva reelección. Así que este me parece que es el segundo indicador. La economía bajo un estrés permanente, porque además encontró el dólar, parecería ser un nuevo piso,
que puede complicar las aspiraciones de cualquier gobierno en campaña en un año electoral. El dólar oficial hoy está casi en 200 pesos. En el circuito minorista arriba de 199. Parecería ser 200 el nuevo piso. Está en el presupuesto además. Es un gobierno que multiplicó por 3 veces el tipo de cambio oficial con el que ascendió Alberto Fernández al gobierno, que era de 60 pesos, hoy está en 200. Y por supuesto multiplicó por 5 veces y media el paralelo, que estaba en 70 y hoy está en casi 380. Ese desaguisado, ese descalce, esa brecha que es de casi el 100%, es lo que tiene a mal traer también las expectativas en torno al principal flagelo, que es finalmente el de la inflación. Y el segundo hito, no menor, que se da, el tercer hito, perdón, no menor, que se da en estos días, es esta idea de un crimen que está organizado, como venimos hablando, con Jean Libar, con Eleonora, con Lourdes, en Rosario, frente a un Estado que está en repliegue. Acá hay un concepto que es muy importante. Al crimen organizado parecería que el Estado le está devolviendo la batalla con compartimentos estancos, sin dialogar entre las distintas esferas de toma de decisiones, la ciudad, la provincia, la nación, sin articulación, siendo un Estado no inteligente, en todo caso un Estado que está en repliegue y casi ausente. El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Santa Fe dijo: la policía perdió la calle, o los narcos ganaron la calle, como quieran llamarlo. Tenemos 37 muertos en lo que va del año. Miren, la estadística es muy importante en términos comparativos. Permítanme esta nueva comparación que le hicimos el viernes. 258 asesinatos se cometieron en Rosario en el 2022, récord absoluto. En una ciudad que tiene poco más de 1.300.000 habitantes. 1.300.000 habitantes. En todo el país, en todo lo largo y ancho de la geografía argentina, hubo 233 femicidios. Y es política de Estado, y es política pública, y tiene un abultado presupuesto, y tiene campaña de concientización. Enhorabuena todo el tiempo, a toda hora. Sin embargo, esto genera como reacción del gobierno nacional: arréglelo con su propia policía. Ministro de Seguridad de la Nación, al gobernador aliado de una provincia tan importante como Santa Fe, entre las 3 más importantes de la Argentina. En lo que va de este año, insisto, 37 homicidios. Esto es todo un récord. Nunca antes, un año, había habido tantos muertos a esta altura del año. Desde motos, con balaceras aquí y allá, a dependencias públicas, a comisarías, 5 en lo que va del año, como decía Jean Libares, y demás. Nos vamos a quedar aquí. A mí me impacta. A las 8 hay una marcha con velas. Es el clamor de una sociedad que está aturdida, atormentada, frustrada, y que al menos se plantará para reclamar demandas, para reclamar soluciones, respuestas, las que por ahora, insisto, pese al cambio en la cúpula policial, ya pasaron 10 jefes policiales en la provincia, o en el Ministerio de Seguridad ya pasaron 3, por ahora todavía no se vislumbra.